tema está recién ingresado como proyecto de ley. Veremos qué cosa es lo que decide el Congreso, pero desde ya es importante saber cuál es la actitud de las autoridades electorales, y esto naturalmente pasa también por un comunicado que ha publicado Carlos ayer el Jurado Nacional de Elecciones y firmado por sus 5 miembros. Doctor Salas Arenas, buenos días. Buenos días, señor Carvalho. ¿Cómo está usted? Quisiéramos conocer cuál es su reacción, por favor, frente al proyecto de ley 3889, que pretende recortar el mandato por una vez tanto del órgano que usted preside, el Jurado Nacional de Elecciones, como el de la OMP, presidido por el señor Corbeto. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Para señalar que estoy totalmente en desacuerdo, y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones así lo ha expresado en el comunicado que usted ha señalado. Sí. En principio, no se puede dictar ninguna ley con nombre propio, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Y en este proyecto de ley hay 2 nombres propios. 2 nombres propios. O sea, es violatorio abiertamente, no solo de los principios, sino de la letra misma, del espíritu no solo, sino también de la materialidad constitucional. En segundo lugar, el nuevo argumento que se sumó, que lo he escuchado y visto en su programa cuando entrevistó usted a la señora Muruz, es que el espíritu de la Constitución es que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de los organismos electorales, participen en una sola elección. Esa interpretación es abiertamente contraria a lo que señala el artículo 180 y 182 de la Constitución, porque en esos artículos de la Constitución se dice que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones pueden ser reelegidos y que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales puede ser reelegido. Y si son reelegidos, van a participar pues en más de una elección. Si hubiera una prohibición de participar en más de una elección, no se habría permitido la reelección. Ahora, el caso de los señores Soto Ballenas, Rodríguez Vélez, por ejemplo, ha sido un caso en que los miembros del del Jurado Nacional de Elecciones, han sido reelectos. Nacional, ¿no? Sí, adelante. No. Sí, adelante, por favor. Miembros miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sí. Soto Ballenas y Rodríguez Vélez, fueron reelegidos, de modo que han continuado en sus funciones durante 8 años, 2 periodos. Entonces, esta nueva alegación sobre que no se puede participar en más de una elección es pues una alegación que carece de fundamento jurídico y constitucional. Y de otro lado está el tema de la autonomía. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, que emite una determinación, y el electo es presidente del Jurado Nacional de Elecciones por 4 años, suspendido en sus funciones jurisdiccionales comunes y adscrito y separado ya, por tanto, de las vinculaciones con el Poder Judicial, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ni ninguno de sus miembros tiene obediencia jerárquica ni con el Poder Judicial, ni con el Ministerio Público, mucho menos con el Parlamento Nacional o el Poder Ejecutivo, porque no se puede someter al árbitro electoral a la voluntad de los políticos. Yo tengo un mal recuerdo de esas injerencias que se produjeron en el año 2000, precisamente en el Jurado Nacional de Elecciones, en que se produjo finalmente la renuncia de quien presidía el Jurado Nacional de Elecciones por razones de salud, y la destitución de José Portillo Campbell por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura y su ulterior procesamiento, porque allí sí hubo fraude electoral, se comprobó un fraude electoral y con los efectos consiguientes. Entonces hay una confusión en el proyecto cuando se señala como antecedente para remover al presidente del Jurado Nacional de Elecciones hoy y al jefe de la OMP hoy, se señala el antecedente del año 2000. Eso es no tener conciencia histórica de lo que sucedió.
De acuerdo. Sí. Adelante, Carlos. Tenía una consulta, señor Salas Arenas. Hoy día publica La República una entrevista a su persona y usted dice, y aparece en la portada de La República, quieren controlar el sistema electoral, ¿no? Y esto porque no les gusta el desempeño de una autoridad y piden que lo saque. Pero la pregunta es, ¿quiénes, en todo caso, piensa usted que quieren controlar el sistema electoral y con qué tipo de intereses? Ya, esa pregunta es un poco complicada de responder, ¿no? Porque quiénes, no lo sé, pues habría que ver quiénes votan, ¿no? Por el tema al momento de votar. ¿Y con qué objeto? Bueno, quien ha propuesto el tema debe saber cuál es su perspectiva, ¿no? Porque no aduce razones. Dice que no tiene confianza. Bueno, quien otorga la confianza es la JNJ. A los jueces del Perú es la JNJ, bajo el proceso de ratificación. La Junta Nacional Yo de acabo de Justicia. ser ratificado hace poco tiempo, Junta Nacional de Justicia, y la Junta Nacional de Justicia me ha ratificado, me ha renovado la confianza a nombre del pueblo peruano. Entonces, yo tengo con esa ratificación una certificación de merecer la confianza del pueblo peruano, que no es lo mismo seguramente que merecer la confianza o la simpatía de algún sector del Parlamento, ¿no? Yo soy respetuoso de las opiniones, pero también me sé defender. Sí, señor Salas Arenas, el texto del proyecto de ley habla de cuestionamientos que habrían sido hechos, y cuando uno pregunta a los responsables de este proyecto, se hace referencia a declaraciones hechas por el señor Samir Villaverde afirmando que se pagó a uno de los miembros del jurado. Tengo entendido que hubo una investigación sobre el tema, tanto en sede judicial como en sede parlamentaria. ¿Qué nos puede decir sobre la afirmación hecha por este colaborador eficaz de la justicia? Que es absoluta y rotundamente falsa. Eso es lo que le puedo decir. No existe tal, no existió esa posibilidad. Entonces, acá hay, lamentablemente, algún sector, que no conozco cuál es, que ha empeñado dinero y tiempo para contratar odiadores, haters, para que saturen las redes sociales con insultos, ofensas y mentiras, ¿no? Con la finalidad de desacreditar. Y eso es lo que yo le puedo decir, porque tendré que ver quiénes son los que votan, pues, ¿no? En contra o a favor, ¿no? Sobre todo los que quieren sostener, para poder tener un acercamiento mejor al tema. Pero yo soy juez de muchos años y en mi ejercicio profesional he dado la razón y no la he dado a abogados denostadores, no por sus actitudes, sino si había razón en sus planteamientos. Los jueces aprendemos a separar esas pasiones del análisis real. Así que yo lo que le digo no tiene el afán personal de descalificar a nadie. Por otra parte, sin duda el contexto de este proyecto de ley tiene que ver con la idea que se esgrimió que había habido un fraude en las elecciones del año 21. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre eso? Que le voy a hacer llegar a su programa un libro que condensa todas los resultados de las observaciones internacionales, en donde los expertos han dicho que no hubo fraude. ¿Por qué no hubo fraude? Porque han sido elecciones justas y elecciones correctas, transparentes. Entonces, ir más allá de lo que dicen los expertos es como discutir con el neurólogo su diagnóstico. En mi caso, ir a decirle al neurólogo, por ejemplo, que lo que él ha diagnosticado está mal y porque yo siento que está mal. No me parece que está mal. ¿Y cuál es su base científica? No sé, pues, pero yo siento que está mal. Y, yo creo que la sociedad no puede estar sometida a ese tipo de caprichos. Dígame. Y en el hipotético caso que esta propuesta tenga el respaldo en el Congreso, explíquenos qué consecuencias puede traer para el sistema electoral, para los procesos electorales y para el sistema democrático. A ver, eso es una hipótesis para mí difícil de digerir porque no creo que en el Parlamento Nacional vaya a prosperar un despropósito múltiplemente inconstitucional.
Si eso sucediera, habrá que acudir a las instancias respectivas. Si eso sucediera, ¿no? Y yo creo que eso no va a pasar, porque en el Parlamento hay gente que ha sido elegida por el pueblo para representar sus intereses del pueblo, no sus intereses personales. Muchas gracias por sus explicaciones y por su tiempo, señor Jorge Luis Salas Arenas. Recuerdo que usted es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y ha dado sus argumentos para sostener que el proyecto de ley que pretende recortar el mandato en abril de este año, de manera tal que usted no presida el jurado durante las elecciones de abril del próximo año, no tiene fundamento. Hemos comprendido sus argumentos. Que tenga usted muy buenos días, señor presidente del Jurado Nacional. Carlos, es hora de ir a una pausa. Sí, vamos a la pausa y regresamos.